La guerrera caminaba sola, perdida en las vastas arenas del desierto. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente seguía viva, cargando con el peso de los recuerdos y el destino. Se había enfrentado a algo más que enemigos, se había enfrentado a sí misma, pero el viaje estaba lejos de terminar. Si tienes ganas de descubrir cómo se desarrolla esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ni un solo capítulo de este viaje épico. Cuéntanos qué te ha parecido la historia hasta ahora en los comentarios y compártela con tus amigos aventureros. El calor del desierto avivaba todos sus sentidos. El viento seco levantaba pequeñas nubes de polvo y la aridez parecía imitar la soledad. La guerrera contemplaba el horizonte, donde las dunas se extendían hasta convertirse en un mar de arena interminable. Hacía 7 meses que no sentía calor humano. 7 meses desde que atacaron la última aldea. 7 meses desde que vio a los últimos supervivientes arrastrados por los vientos de la muerte que atravesaban aquella tierra árida. Había perdido amigos. Lo había perdido todo. Ahora estaba sola, con un solo objetivo: sobrevivir. Sus ojos escudriñaron el cielo, buscando algún alivio. Nada más que una delgada línea entre el cielo y la tierra. Sentía el peso del silencio como una carga, pesada y continua, cada respiración que su cuerpo luchaba por mantener viva. Pero había una promesa que la mantenía fuerte: sobreviviría. Al sujetar la empuñadura de la espada, sintió el acero familiar. Esa hoja representaba su único vínculo con el mundo que había conocido, con los caídos, con las familias que se habían ido. Se dirigió al norte, siguiendo el último mapa que tenía, con la esperanza de encontrar alguna señal de vida. Pero a medida que caminaba, la incertidumbre aumentaba. El desierto era implacable y no era una tierra que ofreciera segundas oportunidades. Con cada paso recordaba las últimas palabras de sus compañeros antes del ataque: es imposible que la guerra haya acabado con nosotros. Esas palabras resonaron en su mente, más dolorosas que cualquier golpe físico. Pero la guerrera sabía que la guerra no termina cuando termina la batalla. Era una sobreviviente, y eso significaba que su lucha ahora era contra algo mucho más implacable: la soledad. En su camino, vio algo inusual: una sombra en la arena. Al acercarse, vio lo que parecía una pequeña estructura de piedra, una antigua fortaleza en ruinas. Su corazón se aceleró. Era una señal, o una trampa. El desierto estaba lleno de engaños, pero necesitaba respuestas. Al acercarse a la entrada, los pasos hacia su destino se sentían más pesados que antes. Su cuerpo estaba cansado, pero su determinación era inquebrantable. Pero antes de que pudiera llegar a la entrada, oyó un sonido lejano. No era el sonido de una tormenta de arena, sino algo mucho más cercano. Una voz. ¿Una voz humana? ¿Qué encontrará dentro de la fortaleza? ¿Está preparada para lo que venga? ¿Crees que encontrará ayuda dentro de la fortaleza o será otra trampa del desierto? Deja tu opinión en los comentarios. La guerrera entró lentamente en la fortaleza. Sus pasos resonaban en los antiguos muros de piedra. La estructura, aunque desmoronada, aún mostraba signos de grandeza, como un fantasma de una época pasada. El viento había dejado su huella, arrastrando arena al interior y cubriendo parcialmente el suelo, pero la arquitectura parecía perdurar con una especie de silenciosa dignidad. Se cubrió la cara con la capa para protegerse del polvo que se filtraba por la ventana rota. Mientras caminaba por los pasillos, sus ojos se acostumbraron a la oscuridad. La única luz que iluminaba el camino provenía de las grietas de las paredes y el techo, por donde se filtraba el sol del desierto como rayos de un destino incierto. No sabía qué buscaba allí, pero sentía la necesidad de seguir adelante, como si algo la aguardara. Allí, entre aquellas ruinas, empezó a recordar las palabras del líder de la aldea, el hombre que la había entrenado.
Siempre decía que el desierto no solo mata, sino que pone a prueba el alma. ¿Cuánta razón tenía? En ese momento sintió que la lucha por la supervivencia no se trataba solo de combatir el calor o la escasez de agua, sino de la misma soledad que consumía su mente y su corazón. Desviándose del camino principal, la guerrera entró en una habitación más grande. En el centro, una mesa de piedra estaba cubierta con un viejo tapiz, ahora roto y descolorido. Era difícil distinguir los colores originales, pero lo que le llamó la atención fue un objeto, un antiguo medallón de plata, medio enterrado en la arena. Se agachó y lo recogió, sintiendo el peso de su frío en la palma de la mano. Al examinar el medallón, notó que estaba grabado con símbolos familiares. No era una simple joya ni un objeto cualquiera. Era un emblema, algo que reconoció de una época en que todo era más sencillo. Su corazón se aceleró. El medallón había sido usado por su propia gente. Los guerreros del sol habían sido entrenados en antiguas fortalezas del desierto como esta. Era un símbolo de honor. Pero ¿qué hacía allí, tan lejos de casa? El sonido de algo moviéndose detrás de ella la hizo girarse rápidamente. Sus manos se apretaron alrededor de su espada. Su instinto de lucha se despertó de inmediato. Sin embargo, no había nadie allí, solo un leve eco en el aire, la sensación de que algo la observaba. El peso de sus pasos, de su respiración, pareció intensificarse mientras el silencio llenaba la habitación. «No estoy sola», pensó, con un escalofrío que le recorrió la espalda. El desierto la ponía a prueba no solo física, sino también emocionalmente, y allí, dentro de la fortaleza, sintió una inexplicable conexión con el pasado, un pasado quizás más cercano de lo que imaginaba. Quizás era el destino o una fuerza superior guiándola a ese lugar, a ese objeto que la conectaba con sus orígenes. Se detuvo y observó las puertas de hierro oxidadas frente a ella. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. El desierto era implacable, pero tampoco permitía quedarse en un mismo lugar demasiado tiempo. La guerra podría haber terminado, pero las cicatrices que dejó nunca desaparecerían. Quizás aún tenga algo por lo que luchar, pensó mientras apretaba el medallón con más fuerza, pero en realidad la guerrera no sabía qué le aguardaba. Las ruinas se habían convertido en algo más que un simple refugio. Ahora eran un símbolo de su viaje solitario y sentía que la respuesta a sus preguntas estaba ante ella, pero aún no estaba lista para comprenderla por completo. ¿Crees que el medallón tiene un significado más profundo para la guerrera? ¿Qué podría revelar sobre su pasado? Deja tu opinión en los comentarios. El medallón estaba cálido en su mano. El metal resonaba con una sensación casi eléctrica, como si estuviera vivo. Sabía que había algo allí que no entendía del todo, pero no había tiempo para la duda. El desierto, implacable como siempre, ya empezaba a mostrar su rostro. El viento, que antes parecía suave, se estaba convirtiendo en un monstruo furioso, con tormentas de arena que amenazaban con sofocar incluso el aliento más firme. La fortaleza, por imponente que fuera, no era un lugar seguro. Necesitaba salir de allí. Al darse la vuelta para salir de la habitación, algo le llamó la atención. Una sombra se movió en la puerta. No era un simple reflejo de la luz, era real. No podía ver con claridad, pero el movimiento era inconfundible. Algo o alguien estaba allí, observándola. Su instinto guerrero la puso en alerta de inmediato. Desenvainó su espada con un solo movimiento preciso, su cuerpo ya en posición de combate. Pero no había nadie allí. La sombra se desvaneció tan rápido como había aparecido. Un escalofrío le recorrió la espalda. El desierto la observaba, y con él los ecos de un pasado que aún la atormentaba. «No puede ser», murmuró para sí misma. «Debo estar imaginando cosas». Retrocedió con cautela, pero los pasos no se detuvieron. Algo seguía sus movimientos a distancia.
como poniendo a prueba su paciencia y resistencia. A medida que se alejaba de las ruinas y caminaba de regreso al desierto, la presión sobre ella aumentaba. Lo que la seguía no parecía dispuesto a dejarla en paz. La guerrera no sabía qué temía más, el desierto o la sombra de su propio pasado, que parecía surgir de las formas más inesperadas. Intentó centrarse en sus prioridades: sobrevivir, encontrar refugio, descubrir el significado del medallón. Pero la ansiedad la consumía. A medida que se alejaba de la fortaleza, el desierto se volvía más traicionero. El calor del mediodía parecía aún más intenso y la falta de agua se convirtió en una amenaza constante. La guerrera se sentía débil por primera vez desde que comenzó su viaje, pero la necesidad de seguir adelante era más fuerte que cualquier cansancio físico. Fue entonces cuando percibió el sonido. Una carreta tirada por caballos a lo lejos. Se detuvo, intentando fijar la vista en el horizonte. La silueta de un carruaje se perfilaba a lo lejos, pero parecía demasiado lejana para ser real. Un eco de aquellas caravanas que antaño cruzaban el desierto, transportando mercancías y noticias entre pueblos. Tal vez todavía haya vida, tal vez haya ayuda, pensó mientras su corazón latía más rápido. Corrió hacia el sonido, pero a medida que se acercaba, el carro parecía cada vez más lejano, como si se alejara de ella. El desierto, una vez más, le jugó una mala pasada. La guerrera sintió un peso creciente en el pecho, y por primera vez, algo más que cansancio. La sensación de ser puesta a prueba más allá de los límites que creía poseer. Cuando finalmente llegó al lugar donde debería haber estado el carruaje, no encontró nada. Ni huellas de ruedas en la arena, ni pisadas. Solo quedaba la misma inmensidad del desierto. La ilusión del carruaje se había evaporado, dejando solo el vacío. Fue entonces cuando la sombra la siguió de nuevo. Ahora, más cerca, como si la observara, esperando. Era casi como si el desierto se burlara de su resistencia. La guerrera, aunque cansada, tomó una decisión. «No huiré», murmuró para sí misma. No sabía si era una decisión sabia, pero sabía que la soledad no la vencería. Ya no. Cerró los ojos un momento y respiró hondo, sintiendo el viento en la cara. En el desierto había algo que le daba fuerza, algo que no podía explicar. Y quizás, solo quizás, esa fuerza le bastaría para afrontar lo que le aguardara. ¿Qué crees que representa la sombra? ¿Es solo una ilusión del desierto o algo más real y amenazante? Deja tu opinión en los comentarios. La guerrera ya no sabía si las ilusiones del desierto la agobiaban o si algo más la rodeaba. Sin embargo, el miedo se había vuelto constante. La sombra que la seguía ya no parecía una mera ilusión. Al mirar al cielo, sintió la palpable sensación de ser observada, pero no solo por un ser humano. Había algo más, algo ancestral, acechando desde las profundidades del desierto. Mientras seguía adelante, luchando contra el agotamiento, su mente se desvió hacia las historias que había escuchado en su infancia, historias de una civilización antigua, una que se había desvanecido misteriosamente en las arenas del tiempo. Aparentemente estas personas habían sido grandes guerreros, pero sus ambiciones y sed de poder los habían llevado a un final trágico. Los rumores hablaban de espíritus vengativos que habitaban el desierto, esperando a quienes se atrevieran a invocar su nombre. Nunca había creído en esas historias. Ahora sentía la presencia de esas almas ancestrales sobre ella y ya no sabía qué pensar. Mientras caminaba, su mirada se posó en una pequeña roca, cubierta de vegetación baja. En ese trozo de desierto donde la vida escaseaba, encontró algo curioso, una flor, una solitaria flor roja que se alzaba imponente en medio de la aridez, una visión que parecía casi irreal, como una metáfora de su propia existencia. Se agachó y tocó suavemente la flor,
sintiendo la textura de sus delicados pétalos. Algo en ella le resultaba inexplicablemente familiar. Recordó la primera vez que la vio, de niña, en el campo donde creció, con su madre a su lado. La flor era una de las pocas cosas que asociaba con momentos de felicidad. Pero ¿qué hacía que una flor tan hermosa floreciera en un desierto implacable? ¿Cómo podía algo tan frágil florecer en un lugar donde la vida parecía imposible? La respuesta llegó en un instante. Recordó algo que su padre había dicho años atrás. En el desierto, la vida se aferra donde puede. Y no siempre es la flor más evidente la más importante. A veces es la que está escondida, esperando pacientemente a que alguien note su belleza. Y así, la flor se convirtió en un símbolo para ella, un recordatorio de su infancia, pero también un recordatorio de que, en su corazón, aún albergaba algo valioso. Era más fuerte de lo que el desierto le hacía creer, más fuerte de lo que la soledad la hacía sentir. Sin embargo, la ilusión pronto se desvaneció. El viento arreció de nuevo, y la flor fue arrancada violentamente de la tierra, arrastrada como si el desierto intentara extinguirla. La guerrera miró la flor ahora perdida y sintió un profundo dolor. Esa flor representaba una parte de sí misma, una parte que parecía desintegrarse con el paso del tiempo, arrastrada por la furia del desierto. Se levantó y continuó su camino, ahora más decidida, pero con una sensación de angustia que le pesaba sobre los hombros. Lo que la perseguía estaba más cerca, y el desierto ya no era solo un paisaje hostil, se estaba convirtiendo en el verdadero enemigo. La guerra aún no había terminado para ella. Lo único que quedaba era descubrir qué le aguardaba al final del viaje. No sabía si el desierto le deparaba algo bueno o si solo le quedaba la lenta e implacable muerte de la soledad. Pero algo sí sabía, fuera lo que fuera, lo afrontaría. ¿Qué simboliza la flor para ti? ¿Crees que representa la lucha del guerrero o algo más profundo? Deja tu opinión en los comentarios. La guerrera avanzaba implacablemente mientras el desierto la engullía en su inmensidad. El calor era insoportable, pero la sombra la acompañaba como una presencia constante, un susurro inextinguible. Con cada paso sentía que el peso de la soledad se volvía más insoportable, más denso. No era solo el desierto lo que la perseguía, sino algo mucho más profundo y oscuro, una sensación de que el mundo mismo intentaba extinguirla. Con el paso de los días ya no distinguía la línea entre la realidad y la imaginación. La sombra parecía adoptar diferentes formas, casi como si se transformara en algo vivo. Se preguntó si estaba perdiendo la cordura o si algo o alguien la perseguía. Fue entonces, mientras caminaba por una colina arenosa, que vio algo en el horizonte. Era una silueta, una figura humana casi tan solitaria como ella. Su corazón se aceleró, una mezcla de esperanza y miedo la abrumaba. No sabía si la visión era real o solo otra ilusión del desierto, pero algo en su interior la impulsaba a correr hacia ella. Al acercarse, se dio cuenta de que la figura estaba de pie ante una entrada oscura, una cueva natural en la roca. Era alta, vestía con sencillez y llevaba el rostro cubierto por una capa. No tenía expresión visible, pero la energía que emanaba era inconfundible. Algo en ella la hizo sentir que por fin había encontrado una pista. Algo importante estaba a punto de suceder. «Por fin has llegado», dijo la figura con voz suave pero profunda. No había emoción, solo una tranquila certeza. El guerrero se acercó, vacilante. «¿Quién eres?» No tenía miedo, sino una curiosidad imperiosa. ¿Por qué esta persona parecía saber tanto de ella? ¿Cómo sabía que iba allí? La figura levantó una mano, como pidiéndole que callara. «No importa quién sea. Lo que importa es que encontraste lo que buscabas. El desierto no te puso a prueba en vano». La guerrera frunció el ceño, con una sensación de inquietud extendiéndose por su mente. Algo andaba mal, lo presentía.
pero la figura parecía saber más sobre su destino que ella misma. Era como si todo su viaje la hubiera guiado hacia ese preciso momento. El desierto tiene sus propios secretos, continuó la figura con un tono enigmático, y exige un sacrificio. La última palabra quedó suspendida en el aire. La guerrera sintió un escalofrío. Sacrificio. Ya había perdido tanto, pero ¿qué más podía pedirle el desierto? Dio un paso adelante, agarrando con fuerza el medallón. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué debo hacer? Ya has recorrido casi todo el camino, respondió la figura. El desierto es implacable, pero ofrece una oportunidad. Hay un precio, pero es un precio que debes pagar para revelar la verdad que buscas con tanta desesperación. El guerrero estaba confundido. ¿La verdad sobre qué? La figura se inclinó ligeramente, con el rostro aún cubierto por la capa. La verdad sobre lo que le pasó a tu aldea, la verdad sobre tu lucha, la verdad sobre quién eres realmente. Las palabras resonaron en su mente, y la sensación de estar finalmente cerca de una respuesta comenzó a abrumarla. Pero al mismo tiempo, sintió que el precio de la verdad podría ser más alto de lo que imaginaba. Nunca había sabido si quería saber toda la verdad, pero ahora no había vuelta atrás. La figura retrocedió y desapareció por la entrada de la cueva. «Entra», dijo con una última mirada. «La respuesta está dentro. Pero recuerda, cada paso es una decisión». Con un profundo suspiro, la guerrera entró en la cueva. El sonido de sus pasos se desvaneció en el eco de la oscuridad. Lo que la aguardaba dentro sería una revelación, pero también podría ser lo último que viera. ¿Qué crees que encontrará la guerrera en la cueva? ¿Será la verdad que busca o algo aún más sorprendente? Deja tu opinión en los comentarios. El aire dentro de la cueva era denso, como cargado con el peso de las propias historias del desierto. Cada paso de la guerrera resonaba, pero al mismo tiempo parecía que el eco era absorbido por la oscuridad, engullido por el profundo silencio. La entrada de la cueva ya no era visible, y la única luz provenía del tenue destello de la espada que portaba. Sabía que el camino que la aguardaba no sería fácil, pero había algo inevitable en su decisión. Necesitaba continuar, necesitaba comprender qué estaba sucediendo. La cueva parecía extenderse a lo largo y ancho, con estrechos pasillos que se bifurcaban y desaparecían en las profundidades. La sensación de ser observada no la abandonó en ningún momento. La sombra que la había acompañado durante todo el viaje parecía más presente que nunca. Ya no sabía si era un reflejo de sus propios miedos o si realmente había algo acechando en las sombras. A medida que caminaba, la sensación de inquietud aumentaba. El sonido de pasos ajenos se mezclaba con el suyo, y con cada giro sentía que se alejaba aún más de todo lo conocido. Hasta que, finalmente, llegó a una pequeña habitación iluminada por una luz tenue, casi etérea. Lo que vio la hizo detenerse bruscamente. En el centro de la habitación, una enorme piedra estaba marcada con símbolos que reconoció al instante. Eran los mismos símbolos grabados en el medallón que había encontrado en las ruinas. Su respiración se volvió entrecortada. Estaba ante algo que desafiaba cualquier explicación racional. Pero lo que más la asustó no fueron los símbolos ni la piedra. Lo que la dejó sin palabras fue la visión de su propio reflejo, distorsionado e iluminado por la tenue luz. Ya no estaba sola. Había otra figura en la habitación, una mujer idéntica a ella, pero con ojos vacíos y oscuros, como consumidos por algo. La guerrera se quedó paralizada. La espada que sostenía casi se le resbaló de las manos. «No sabes lo que buscas», dijo la figura con una voz siseante y llena de dolor. «Pero la verdad que buscas cambiará todo lo que sabes. No hay vuelta atrás. Ningún superviviente regresará ileso del desierto». La guerrera retrocedió un paso, temblando. «¿Quién eres?»,
preguntó con voz temblorosa, pero decidida. «Soy lo que dejaste atrás, lo que perdiste, lo que olvidaste», respondió la figura con una sonrisa vacía y sombría. «El desierto no solo destruye, consume, arrebata, borra. Soy el recuerdo de todo lo que sacrificaste». La guerrera cayó de rodillas, con la espada aún firmemente en sus manos. No entendía. ¿Qué quería decir la figura con eso? Sacrificio, recuerdos. El dolor del desierto se estaba volviendo más profundo de lo que jamás había imaginado, más cruel que cualquier batalla que hubiera enfrentado hasta entonces. ¿Me estás diciendo que fui responsable de esto? ¿De lo que le pasó a mi aldea?, preguntó casi en un susurro, mientras la realidad de sus palabras comenzaba a golpearla con fuerza. La figura asintió lentamente, con la mirada vacía fija en ella. «No fue el desierto lo que te destruyó, ni la guerra. Fuiste tú, tu elección, tu decisión». Un grito interior surgió de la garganta de la guerrera, pero se obligó a guardar silencio. Ya sabía que, al emprender su viaje, se exponía a algo que jamás imaginó que podría enfrentar. Pero ahora, ante la figura, ante la verdad revelada, la sensación de vacío era insoportable. El peso del desierto, el peso de la culpa, se volvió más pesado que cualquier carga que hubiera soportado. La figura levantó la mano, señalando la piedra. «Mira tu verdad. Todo lo que temes ver está ahí». La guerrera, aún aturdida, se acercó a la piedra. Cuando sus ojos se fijaron en los símbolos, algo empezó a suceder. La habitación a su alrededor pareció cambiar, distorsionarse, y vio destellos, imágenes del pasado, la aldea atacada, los rostros de los amigos y familiares que había perdido. Pero a medida que las imágenes se intensificaban, se dio cuenta de algo aún más aterrador. Ella misma estaba en el centro de ese ataque. Tenía las manos cubiertas de sangre. No era solo una superviviente. Había sido una de las responsables. «No, esto no es posible», gritó, cerrando los ojos, intentando alejar la aterradora visión. Pero la realidad ya estaba grabada en su mente. Lo que el desierto quería de ella no era solo supervivencia, sino la reconciliación con su propio pasado. No sabía qué hacer con él. ¿Qué pasaría ahora que se había descubierto la verdad? Había perdido más de lo que imaginaba. ¿Crees que la guerrera podrá redimirse de esta verdad? ¿Qué puede hacer a partir de ahora? Deja tu opinión en los comentarios. La guerrera se quedó allí, en el centro de la cueva, rodeada por la verdad que acababa de descubrir. Le temblaban las piernas. El corazón le latía con fuerza, como si todo el desierto intentara arrebatarle la vida. Quería gritar, quería huir, pero la realidad que la enfrentaba era ineludible. El peso de lo que había hecho, las vidas que había destruido, el dolor y el arrepentimiento, todo la consumía. No supo cuánto tiempo permaneció frente a la piedra, absorbiendo las imágenes, pero sintió como si hubiera vivido allí una eternidad. El reflejo de la figura, de ella misma, la observaba de una manera que parecía burlarse de su impotencia. Pensó en rendirse, en simplemente sucumbir a la presión del desierto y dejarse ahogar en esa oscuridad. Pero en el fondo, sabía que aún no había tomado la decisión. Todavía no. Podía sucumbir, podía ceder a la tentación del dolor y el vacío. Pero algo en su interior se resistía. El recuerdo de su pueblo, de la gente que amaba, de los momentos que le habían arrebatado, se convirtió en una carga, pero también en un motivo para seguir adelante. Ya no se trataba de la guerra ni de los fantasmas del pasado. Se trataba de ella, de lo que aún podía hacer con lo que quedaba, si es que quedaba algo. Con un profundo suspiro, apartó los pensamientos sombríos y contempló el medallón que aún aferraba con fuerza. La plata estaba manchada por la arena y el dolor, pero algo allí aún emanaba fuerza, la fuerza de quien había sido y de quien podría ser.
No sabía qué quería el desierto de ella, pero sabía que ese medallón era parte de su historia. No lo dejaría atrás. No abandonaría su identidad. «Soy más que eso», murmuró para sí misma. «No soy lo que el desierto hizo de mí. Soy lo que elijo ser». Con esas palabras, la guerrera sintió que algo nuevo surgía en su interior, algo inesperado, un destello de coraje. Ya no dejaría que el pasado dictara su futuro. Sin importar lo que hubiera hecho, aún tenía un camino por recorrer. No sería fácil, pero no estaba sola. La verdad, por dolorosa que fuera, ya estaba allí, expuesta. Ahora, lo que importaba era lo que hiciera con ella. Se puso de pie, con la espada aún en la mano, y dio un paso hacia la salida de la cueva. La tenue luz que la iluminaba ahora parecía menos amenazante, más reconfortante. El desierto seguía ahí, vasto e indiferente, pero ahora sabía que no estaba sola. El recuerdo de su aldea, de su gente, la guiaba. Haría lo que fuera necesario para honrar a quienes había perdido. Al salir de la cueva, el cálido viento del desierto le azotó el rostro, pero no se inmutó. El desierto ya no la asustaba. Sabía que, incluso con las cicatrices, había algo por lo que aún podía luchar. Ya no era solo una superviviente, era una guerrera. Y lo más importante, recordó lo que su padre le había dicho en la infancia. El desierto no es solo lo que pierdes. El desierto es también lo que encuentras. Ahora entendía a qué se refería. El desierto le había quitado mucho, pero también le había dado algo invaluable: la oportunidad de reinventarse. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que no podía volver atrás. Ya no. Con la mirada fija en el horizonte, la guerrera dio el primer paso en un nuevo viaje. La lucha no había terminado, pero ahora estaba lista para afrontar lo que se le presentara. El desierto no la destruiría, la había forjado y resurgiría, más fuerte que nunca. ¿Crees que la guerrera dará un gran giro en su camino? ¿Cómo crees que afrontará el futuro sabiendo lo que ha hecho? Deja tu opinión en los comentarios. El desierto se extendía ante la guerrera como un vasto manto de arena, implacable e interminable. Había viajado durante días, quizás semanas, pero allí el tiempo parecía fluir de otra manera. El calor aún le quemaba la piel y la sequedad del aire le desgarraba la garganta, pero ahora caminaba con determinación. El medallón que colgaba de su cuello era un ancla que la mantenía con los pies en la tierra, recordándole quién era y lo que aún le quedaba por hacer. Mientras continuaba hacia lo que parecía ser el final de su viaje, la sombra que la acompañaba ya no parecía una amenaza. Ahora era solo una presencia, un recordatorio constante de todo lo que había superado. Se había reconciliado con su pasado, pero el viaje aún no había terminado. Lo que quedaba ahora era la decisión final. Se dirigía a la ciudad abandonada, donde había descubierto que se escondía el último fragmento de su misión. Allí, en las ruinas, yacía el secreto que el desierto guardaba para ella. El secreto de su aldea, de su origen, de su verdadera conexión con las fuerzas que la habían moldeado. Lo que encontraría allí sería la clave de lo que quedaba de su propia redención. Con cada paso, los recuerdos de su aldea se hacían más vívidos. Las risas, los rostros familiares, las historias compartidas a la sombra de los altos árboles, pero al mismo tiempo estaba el dolor, la pérdida, el vacío que el desierto había dejado atrás. Sabía que no podía regresar a esos recuerdos, ya no. Su destino la llamaba. La ciudad abandonada se acercaba lentamente, pero con ella una creciente sensación de pesadez. La sensación de que la verdad que buscaba no sería fácil de afrontar. Cada vez que miraba al horizonte, los muros derruidos de la ciudad parecían alzarse más, como si intentaran impedirle avanzar. Pero no podía permitirse el lujo de dudar. Las tramas secundarias de su vida
Todas las decisiones que la habían llevado hasta ese punto estaban a punto de entrelazarse en una narrativa irreparable. La historia de la guerrera, marcada por sacrificios y decisiones difíciles, estaba a punto de concluir. Recordó las palabras del misterioso guía de la cueva. La verdad tiene un precio. Esa verdad aún la asustaba, pero ya no temía el precio. Pagaría lo que fuera necesario. Lo único que le preocupaba ahora era qué haría tras descubrir lo que el desierto le deparaba. Al acercarse a las ruinas de la ciudad, notó un pequeño sendero que conducía al centro de la antigua plaza. Sabía que allí, en el corazón de aquel lugar abandonado, encontraría lo que buscaba. Su cuerpo estaba cansado, sus músculos ardían, pero su mente estaba más despejada que nunca. Sin importar lo que le aguardara, estaba lista para lo que viniera. El viento empezó a soplar con más fuerza y las últimas ráfagas de arena le trajeron algo familiar. La sensación de que, a pesar de la soledad, el desierto no la había abandonado por completo. Había algo más allí, algo que aún no comprendía, pero que ahora comenzaba a revelarse. Después de todo, no estaba sola. El desierto la acompañaba, guiándola hasta el momento en que la historia de su vida finalmente llegaría a su fin. Dio su último paso hacia la plaza. Ahora el momento estaba a punto de llegar. La historia, como el desierto, no hacía concesiones. El clímax se acercaba y la guerrera sabía que no había vuelta atrás. Estaba a punto de enfrentarse a lo que el desierto le deparaba, y esa era la verdad más importante. El final del viaje también sería el comienzo de algo nuevo. ¿Crees que la guerrera está finalmente lista para enfrentarse al secreto que guarda el desierto? ¿Qué crees que encontrará en la ciudad abandonada? Deja tu opinión en los comentarios. La ciudad abandonada se extendía ante ella, un espejismo de ruinas y silencio, donde los vientos eran las únicas voces que se oían. Los muros derruidos, las casas en ruinas, todo parecía haber sido tragado irreversiblemente por el desierto. Pero había algo en la quietud de la ciudad que hacía que el aire se sintiera pesado, como si las mismas piedras susurraran antiguos secretos. La guerrera se detuvo a la entrada de la plaza central, donde sabía que la aguardaba el final de su viaje. Ya no tenía miedo. Solo sentía una tensión creciente, como si estuviera a punto de presenciar algo que cambiaría su vida para siempre. Entró en la plaza con paso firme, mientras el viento levantaba polvo a su alrededor. En el centro de la plaza se alzaba una gran estructura en ruinas, un antiguo templo, con sus pilares rotos y sus puertas derruidas, pero aún imponente, como un eco del pasado. La clave de su misión yacía allí, enterrada en los cimientos de este antiguo santuario. Sintió una opresión en el pecho. Lo que fuera que la aguardara dentro, sabía que no sería fácil. Caminó hacia el templo y al acercarse, el peso de la decisión se hizo más evidente. El medallón que llevaba al cuello parecía vibrar con una energía que no comprendía del todo, pero que ahora parecía más fuerte que nunca. Sintió que la guiaban al interior del templo, como si las piedras que la rodeaban la reconocieran, como si le dijeran: «¿Estás listo?». Dentro del templo la oscuridad era casi absoluta. Solo unas pequeñas grietas en la estructura dejaban pasar la luz, creando una atmósfera casi mística. Pero al fondo vio lo que buscaba: una gran mesa de piedra cubierta de inscripciones antiguas y, junto a ella, un objeto que la hizo detenerse de inmediato. Era un libro, viejo y polvoriento, pero de aspecto poderoso. Se acercó lentamente, como si algo en su interior supiera que esta era la culminación de su viaje. Tomó el libro en sus manos y algo sucedió al instante. El medallón que llevaba alrededor del cuello brilló intensamente, una luz dorada que irradiaba como si el objeto respondiera a su tacto. Al abrir el libro, sus páginas estaban cubiertas de símbolos que ahora reconocía. Eran las mismas inscripciones que estaban en el medallón, en el templo y por toda la ciudad.
Todo estaba interconectado y empezó a comprender su significado. La guerra, el exilio, el dolor que había sentido, todo esto formaba parte de una historia más grande. No era una simple sobreviviente, era la clave para reconstruir algo perdido. La aldea no había sido destruida por una fuerza externa, sino por un ciclo que la guerrera y sus ancestros habían iniciado. El poder del medallón no era solo un arma, sino una forma de restaurar el equilibrio perdido, una fuerza capaz de devolver lo que se había arrebatado. Pero había que tomar una decisión, y no sería fácil. Las palabras del libro se revelaron. La verdadera fuerza no reside en la destrucción, sino en la reconstrucción. Lo perdido se puede recuperar, pero hay que pagar un precio. La guerrera miró el libro, el medallón, y una sensación de claridad la invadió. Lo que debía hacer no era solo destruir a los enemigos que habían causado sufrimiento a su aldea. Tenía que restaurar lo perdido, devolver la paz, pero a costa de algo profundamente personal. Cerró los ojos, reuniendo todas las fuerzas que le quedaban, y tomó la única decisión posible: usar el poder del medallón para restaurar la aldea, pero a costa de su propio legado. El medallón, que representaba la guerra, el dolor y la destrucción, sería ahora el símbolo de su capacidad de dar y no solo recibir. El poder del desierto finalmente se revertiría, pero para que eso sucediera tendría que renunciar a su identidad, a quien era antes de todo esto. El medallón brilló de nuevo, y cuando lo colocó sobre la mesa de piedra, una ola de energía recorrió el templo. Las paredes comenzaron a brillar con luces de colores, como si el templo mismo respondiera a su sacrificio. Sabía que lo que allí sucedía sería el final de su viaje y al mismo tiempo el comienzo de una nueva era para su aldea. La destrucción del ciclo, la sanación del desierto, la recuperación de lo perdido. Pero al hacerlo, también dejaba atrás lo que más amaba. El poder que poseía, la fuerza que la había caracterizado, se disolvía como arena arrastrada por el viento. Ya no había espacio para la guerrera que había sido. Ahora solo quedaba la mujer que reconstruiría lo perdido, que devolvería la vida y la esperanza. Mientras la luz se desvanecía entre las ruinas, cerró los ojos por última vez. El desierto había desaparecido, las sombras habían desaparecido. Se hizo el silencio. ¿Crees que la guerrera tomó la decisión correcta al sacrificar su identidad para restaurar su aldea? ¿Qué harías en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios. El sol ya se ponía en el horizonte cuando la guerrera, ya sin su medallón y libre del peso del pasado, se alzó de las ruinas del templo. El desierto estaba en paz. La arena, que una vez le había parecido eterna e implacable, ahora se sentía suave, como si el terreno mismo respirara en armonía con lo que ella había hecho. Volvió a mirar el templo, ahora resplandeciente con el crepúsculo, reflejándose en las piedras restauradas. La ciudad, incluso en ruinas, parecía menos desolada. El aire se sentía más fresco, el viento más suave. Algo había cambiado, y sabía que, de alguna manera, había cumplido el destino que le había sido impuesto, pero al mismo tiempo, algo en su interior también se había transformado por completo. La aldea, tan lejana en la memoria, estaba a punto de renacer. Ya no destruida, sino reconstruida por manos invisibles que tenían el poder de restaurar lo perdido. No podía verla con los ojos, pero podía sentirla con el corazón. La aldea estaba a salvo. Sus calles, sus casas, sus campos, todo estaba siendo restaurado por lo que ella había liberado con su sacrificio. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro. No sabía si sería recordada como la guerrera que salvó a su pueblo o como la mujer que eligió la destrucción para traer sanación. Pero en ese momento, la paz que sentía en su corazón fue suficiente. La sensación de vacío que había arrastrado durante su viaje se había desvanecido.
El desierto que llevaba dentro había desaparecido. Se había convertido en parte de algo más grande, algo que iba más allá de su dolor y sus pérdidas. Se había enfrentado a la oscuridad y había emergido del otro lado más fuerte, más consciente de quién era realmente. Ya no necesitaba ser la guerrera. Ya no necesitaba cargar con el peso de la lucha. Ahora era simplemente una mujer que había hecho su parte para restaurar lo perdido. La aldea, el desierto, su propia vida, todo estaba en un nuevo comienzo, y eso era suficiente. Con una última mirada al horizonte, dio sus primeros pasos fuera de las ruinas. El desierto ya no la intimidaba. Sabía que, sin importar a dónde fuera, su camino ya estaba trazado, no por las decisiones del pasado, sino por la fuerza que había encontrado en su interior. Ella se alejó pacíficamente, sabiendo que su misión había sido cumplida. ¿Crees que el sacrificio del guerrero fue necesario para restaurar la paz? ¿Qué te parece el final de la historia? Deja tu opinión en los comentarios. Años después, la aldea resurgió de las cenizas, más fuerte y próspera que nunca. Los hijos de la tierra caminaban por las calles renovadas, y el desierto, ahora más apacible, ya no parecía un enemigo, sino un guardián silencioso. La guerrera, cuyo nombre era ahora solo una leyenda transmitida de generación en generación, desapareció sin dejar rastro, pero su presencia aún se sentía en las estrellas que brillaban con más fuerza en la noche. Quienes conocían la historia lo sabían. No era solo una heroína, sino una mujer que con valentía restauró el equilibrio perdido. ¿Qué crees que le pasó a la guerrera tras su sacrificio? ¿Crees que encontró la paz que buscaba? Deja tu opinión en los comentarios. Si te conmovió la travesía de la guerrera, comparte esta historia con tus amigos y familiares. Deja un comentario contándonos qué te pareció el final y cómo te impactó la historia. ¿Qué lección aprendiste de su viaje? ¿Tomó la guerrera la decisión correcta? No olvides seguirnos para más historias inspiradoras y aventureras. Acompáñanos en este viaje y comparte tus reflexiones sobre el poder del sacrificio, la superación de la adversidad y la redención. Esperamos verte de nuevo en nuestras próximas historias. ¿Con qué personaje de esta historia te identificaste más y por qué? Comparte tu opinión en los comentarios y compártela con tus amigos.